observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. En Santa Fe y la región hay una variedad muy grande de características que están dadas justamente por el mismo proceso, digamos, histórico de la ciudad. Fue casi récord la presentación de expedientes para la construcción de edificios de alta densidad. La ciudad hoy hay, creo que son 27, 28 días sin contagios nuevos, lo cual nos hace pensar que es posible un retorno a obra de manera responsable y cuidado, ¿no? Boom inmobiliario. Demoler para crecer. Santa Fe tiene casi 400 años de vida. Ello se ve reflejado en muchas de las construcciones y paisajes que forman parte del ejido urbano de una de las ciudades más antiguas del país. En este marco, el crecimiento poblacional y la demanda habitacional continúan generando importantes transformaciones. En esta edición de Cíclope, observaremos de qué manera entran en conflicto estas históricas estructuras con las necesidades de desarrollo económico, productivo y social de la ciudad. ¿Qué es el patrimonio de una ciudad? El patrimonio de algún modo son aquellas obras que resultan de valor para una sociedad, tanto por su valor específico como arquitectura, como por su valor al ser representativos de un determinado momento, de una situación, por ser representativos de un momento de la historia o de un acontecimiento. No necesariamente es una ponderación exclusivamente arquitectónica de la obra. Por otro lado, también se considera patrimonial el concepto del paisaje, o sea, fragmentos de ciudades, no una obra en singular, sino algunos fragmentos que tienen calidad paisajística, arquitectónica en general, o que tienen calidades ambientales, como puede ser el Boulevard Galvez, la Costanera, sectores significativos, o sectores de valor histórico, como la Plaza de Mayo, todo el entorno de Casa de Gobierno. O sea, los criterios de ponderación son múltiples. Y me di cuenta, yendo mucho, por ejemplo, a los recorridos que hizo la municipalidad de acá de Santa Fe, que hay mucho interés en eso. Así que empecé a publicar y me di cuenta que la gente pregunta muchísimo. Me manda, por ejemplo, muchas fotos de casas X de Santa Fe. Me preguntan realmente de qué periodo o por qué está bueno. O a veces incluso me mandan cuando están demoliendo. Como que veo que esta idea de mostrar a la gente, porque uno entiende la importancia de las cosas muchas veces cuando se la dan a conocer. En Santa Fe hay muchas obras que están protegidas por el inventario, son unas 200 obras, que eso data de un trabajo que hizo la UNL y FADU en el año 93. Y ahora hay un preinventario que se ha tomado justo en este momento el municipio junto con la Comisión de Patrimonio, en donde están representadas diferentes instituciones, entre ellas la universidad, el colegio y facultades. Está tomando este preinventario para justamente evaluar y armar o diseñar este nuevo reglamento que está en marcha. Hoy la ordenanza fija protección directa para estas 200 obras que están en el inventario y para aquellas que son mayores de 80 años como una generalidad. Entonces, esa parte, digamos, a veces se presta a debates o a discusiones sobre qué es patrimonial, qué preservar, qué no. Resulta un poco escaso a veces lo que el reglamento considera patrimonio. A veces queda muy limitante porque considera propiedades mayores de 80 años y a veces se queda corto con eso porque no todo lo que es viejo tampoco tiene valor, y muchas veces quedan muchas obras de los 60 para adelante que no se consideran patrimonio y se van destruyendo y tienen un valor increíble. Por ejemplo, la obra de Ferradas y Nardi, que son dos arquitectos de los 60 acá en Santa Fe, que su obra es completamente desconocida para todos los santafesinos. Para que no se den una idea, es el edificio Atalaya, el que se hizo en Alem y Belgrano, ese edificio blanco, es de este estudio, y tiene un valor súper interesante para la ciudad, todo lo que la producción de este estudio, y es completamente desconocida para todos, y sus obras se van desapareciendo poco a poco porque no están protegidas. Se ve que hay más, se compromete un poco más la gente. El tema es que en lugares como Argentina a veces es más complicado ciertas cuestiones porque estamos muy atravesados por cuestiones económicas y sociales que a veces complejizan todos estos tratos con el patrimonio. Si hacemos un inventario de los bienes que tiene disponibles para este tipo de desarrollo, que son edificios de propiedad horizontal, en la ciudad de Santa Fe nos damos cuenta que prácticamente el 70% de los lotes están ocupados
con inmuebles que tienen cierto valor histórico o al menos son antiguos. Nosotros desde la Cámara, los desarrolladores, estamos totalmente de acuerdo en la preservación del patrimonio en aquellos inmuebles que realmente tienen un valor histórico y artístico. Para eso es súper importante el catálogo. La construcción, tanto pública como privada, es uno de los factores más dinámicos de la economía santafesina. Ciudad de servicios y con un fuerte polo universitario, ha sido sede de importantes desarrollos inmobiliarios en los últimos años. Sin embargo, su historia muy heterogénea demanda ser protegida en un contexto de permanente transformación. Desarrolladores versus patrimonio. La ciudad de Santa Fe ha tenido en los últimos 15 años un aumento exponencial de los desarrollos inmobiliarios. Esos desarrollos inmobiliarios tienen muchas características, desde mega desarrollos inmobiliarios a nivel torres edificables, como intervenciones muy puntuales en lugares históricos. Me refiero a viviendas históricas, por ejemplo. Hay determinadas construcciones, elementos como edificios, en este caso estamos hablando del patrimonio arquitectónico, que merecen la conservación plena. Y hay otros que son posibilitantes de una reforma, un diseño, un pensar, superar su condición inicial para tener un resultado obviamente mejor. Obviamente que hay edificios paradigmáticos, emblemáticos, que bueno, merecen un mayor estudio, merecen una mayor responsabilidad. Las obras privadas en la ciudad de Santa Fe abarcan, es la principal hoy fuente de ingreso y es la que abarca prácticamente 4.000 puestos de trabajo. O sea que hoy la mayor generación de empleo y la reproducción de los empleos que generan la construcción está dada a partir de las obras privadas y por supuesto conservar y darle herramientas a los desarrolladores es fundamental. Y generalmente la densificación y todo lo que sea renovación, o sea, arquitecturas de otra época que porque son vetustas, por obsoletas o por diferentes motivos, se demolen para dar construcción a nuevas obras o nuevos edificios, generalmente suelen generar conflicto con lo patrimonial, porque una cosa sustituye a la otra y de alguna manera buena parte de la arquitectura de la ciudad tiene algún grado de valor patrimonial. Uno de los casos típicos son los edificios en Plaza de Mayo, linderos a la catedral, donde para muchos, entre los que me incluyo, realmente no ha sido una buena intervención. Independientemente de la calidad que pueda tener la obra nueva, muchas veces la proximidad y los cambios de escala, los cambios de densidad generan heterogeneidades muy complejas de disminuir en su impacto sobre la obra patrimonial lindera. En general se ve, digamos, una relación bastante tajante en lo que parece por un lado el patrimonio con, digamos, los nuevos desarrollos inmobiliarios que, digamos, son prácticamente torres o edificios en altura, todo lo que se está produciendo en Santa Fe. Es, digamos, como dije previamente, es complicado porque estamos atravesados por un montón de cuestiones económicas, sobre todo, que a veces complejizan esto, a veces de mantener el patrimonio, digamos. Bueno, yo siempre considero que el problema es que la primera opción siempre sea el derribar al momento, porque las ciudades crecen, y es obvio, y tienen que densificarse, tienen que crecer. No puede ser un museo, eso es algo que siempre discuto con compañeros, esa idea de que la ciudad no puede ser un museo, es un organismo vivo y por ende crece, se modifica y se transforma. A mí me hace ruido cuando esa transformación significa derribar y pasar por alto todo lo que previamente ya estaba construido, porque incluso esto termina siendo contraproducente en cierta manera, porque es tirar algo que ya estaba hecho en vez de utilizarlo, recuperarlo y usarlo como un recurso más para trabajar a partir de eso. Si uno ya tiene una construcción, una estructura, que a su vez esa estructura está bastante metida, digamos, en el subconsciente o en la identidad colectiva, derribarla no es solamente tumbar ladrillos, sino que es llevarse un pedazo de historia, de recuerdos y a su vez de energía que conlleva esto para hacer un tabula rasa y empezar una torre de nuevo. Preservar es un abanico enorme, o sea, si queremos ser fieles a la preservación tendríamos que preservar incluso con los oficios o con las herramientas que se utilizaban en el momento de la construcción.
Y ahí es donde entra esta cuestión o este concepto de saber convivir. Ahí entra la cuestión de la ética, la cuestión de la buena arquitectura, la cuestión de las buenas prácticas de la profesión y la cuestión de las buenas prácticas de todos los actores, los desarrolladores, los inversores. Siempre la base o el desarrollo de una exitosa operación sobre un patrimonio tiene que ver con el grado de cualificación, de apreciación, de comprensión de lo que se está operando. En Santa Fe tenemos muchos ejemplos buenos, y hoy hablamos de la participación del Estado, por ejemplo. Hubo operaciones en años pasados, como por ejemplo que tenemos acá cerca, el del Molino. Nadie puede discutir que esa operación desde el Estado hacia un edificio patrimonial ha sido realmente superadora. Entonces, la buena o la mala intervención tiene que ver con una situación posterior mejor a la previa. En aquel momento se creó una comisión municipal de defensa del patrimonio cultural. Hasta tanto se pudiese establecer una norma que fije exactamente cuáles son las obras de valor patrimonial y qué grado de protección deben tener. Pero este problema de sancionar una norma de tutela sobre obras consideradas patrimoniales trae múltiples inconvenientes. Quizás el menos complicado es el estrictamente técnico de valorar, pero sí genera en el propietario una restricción. Una obra que es considerada patrimonial, que es establecida de valor patrimonial y que no puede demolerse o que no puede reformarse, de algún modo implica una injerencia en la tutela del Estado sobre los derechos al dominio que tiene ese propietario. La comisión hasta ahora estaba conformada por entidades o titulares de entidades o enviados de entidades muy prestigiosos, por supuesto, pero con un criterio muy amplio sobre qué forma había que intervenir y en cierta forma en discordancia con lo que sería la currícula profesional de los arquitectos. Los desarrolladores, ¿qué es lo que buscan? Reglas claras, absolutamente claras. O sea, nosotros como desarrolladores necesitamos hoy saber exactamente sobre un lote de qué forma y en qué manera se puede intervenir. De esa forma vamos a resguardar los inversores que tenemos en la ciudad de Santa Fe y de esa forma vamos a evitar que se vayan a otras provincias, a otras ciudades. Se trata de agilidad y de gestión. El arquitecto en su labor diaria, al intervenir o al crear, crea patrimonio. Es decir, que también, y vuelvo, ¿no?, a la importancia de tener en cuenta ese compromiso a la hora de proyectar, de construir, de invertir, porque también el patrimonio se crea hoy para futuro. Todos los actores coinciden en la necesidad de contar con normas distintas a las actuales que permitan a los desarrolladores y a los patrimonialistas contar con reglas claras a la hora de intervenir tanto el espacio público como el privado. En los últimos días ingresó al Consejo Municipal un proyecto de ordenanza que se dirige en este camino, impulsado por el Ejecutivo local y que contó además con la colaboración de distintas entidades y organizaciones vinculadas al rubro. Por una norma nueva y clara. Desde la universidad hace ya varios años que propusimos o que planteamos la necesidad de tener una norma donde se establezca cuál es el inventario de las obras patrimoniales de Santa Fe, que sea de dominio público y que el municipio busque los mecanismos de compensación a los titulares de esas obras. Hoy estamos trabajando con lineamientos que son muy genéricos y dan lugar a cuestiones que que dejan dudas o dejan grises, y creo que el reglamento nuevo, si bien está en estudio y entra en tratamiento en breve, creo que va a dar mayor claridad y va a dar mayor protección y va a incorporar nuevos elementos como el paisaje. Hasta ahora las intervenciones que se vienen haciendo eran con el tamiz de la comisión. Lo que vamos a tener a partir de que se apruebe esta nueva reglamentación son reglas claras. O sea, nosotros vamos a saber exactamente cuál es la categoría del bien y cuáles son las características y qué es lo que hay que preservar realmente. A veces creo que está un poco débil, ciertos planes a futuro, porque uno tiene que considerar
la idea del patrimonio como parte del total a proyectar hacia el futuro y no estar trabajando siempre en el hoy para mañana sin saber que trae muchas repercusiones, ¿no? Creo que el problema a veces va por esa falta de planificación a futuro y de prevención de cómo nuestra ciudad se transforma. O sea, es como un eslabón más de la cadena. Llegamos a una serie de herramientas que van a ser, a mi criterio, sumamente efectivas para el problema hoy, que sería llegar a adquirir dominios, o sea, lotes donde es posible edificar. Entre esas herramientas podemos decir un importante catálogo de inventario de lo que serían todos los bienes que tienen, o sea, que son valorados con distintas graduaciones. A partir de esta nueva legislación aparece un inventario de un montón de otras obras que se tienen que preservar o en un 50% o en un 20% o a lo mejor son tramos urbanos.